El 30 de julio de 2011 se acabó un ciclo muy largo, ¿no? Y lo que hicimos fue cerrar el restaurante para no cerrar el Bulli. Posiblemente mi punto de inflexión se produce el 7 de diciembre del 2008, cuando inesperadamente tengo un problema de salud que me lleva a estar muchos días en el hospital y tomar conciencia de que estaba muy cerca de que se acabara mi vida ahí, pero también me lleva a reflexionar sobre la suerte, que lo que me venía por delante era como de gratis, ¿no? Es muy importante comprender qué está haciendo uno. La gente normalmente no comprende lo que hace, pero cuando te toca tu vida personal y tu trabajo, como no comprendes, no vas a ser eficiente. La evolución tiene que ver con una toma de conciencia de lo que está pasando. Ante cualquier situación, lo más interesante siempre es intentar salir de la zona de confort. De levantarte por la mañana y decir, tengo que hacer algo que no se ha hecho en la historia. Esto es una presión de pirado, porque sabes que tú no harás una cada no sé cuánto tiempo. Pero tú te pones esta meta. Todo el mundo tiene un talento diferente y el objetivo y el gran reto y el kit de la cuestión es encontrar en qué eres más bueno. La empresa de mi familia, de mi padre y de sus primos, decidió lanzar una marca nueva y decidieron lanzarla con publicidad. Mi padre me dijo que no me presentara el concurso, que ni en broma. Y me daba tanta rabia que no me dejaran presentar, que me fui al gremio de la publicidad y pedí un nombre nuevo. Yo he sido vendedor toda mi vida, pues registré el nombre de vendedor en latín, que es Venditor. Y un domingo, comiendo en casa de mis padres, con mi mujer, preguntó a mi padre, oye, ¿tú qué estás en esto de la publicidad? ¿Quiénes son estos de publicidad Venditor? Y dije, ¿por qué me lo preguntas? Dice, oye, porque han ganado el concurso. Es que cuando tú empiezas, te das cuenta que no sabes nada y te mueves mucho por intuición, que ya está muy bien, porque la intuición es súper válida, porque hay algo que no es razonable seguramente y que no es lógico y que sobre un Excel no funciona, pero que sabes. Cuando consigues algo, no es completo el proceso de felicidad si no eres capaz de devolver algo a quien te ha ayudado a tener éxito o a devolver algo a otros que quizá también tengan la misma ambición. Porque todos hacemos de maestro y alumnos a la vez. Y cuando nos encontramos a alguien, esa persona nos está enseñando algo y nosotros estamos enseñando algo a esa persona. El miedo siempre tienes. Tienes miedo a que se olviden de ti, tienes miedo a que un día te levantes y te canses de todo, tienes miedo a decir, hostia, me quedan muchos años, ¿qué voy a hacer todos estos años? Equivocarte, rectificar, te va dando ideas, te va dando pistas de lo que piensas, de lo que crees, de lo que quieres. Las cosas pueden salir bien, pueden salir mal. Lo que no te puedes permitir es que cuando tú miras para atrás veas que el proceso que te ha llevado a esa solución, a esa idea, a ese objetivo, ha estado bien hecho. Siempre se tiene miedo a fracasar. Si no tienes miedo a fracasar, eres un inconsciente. Es necesario que nos arriesguemos más y el riesgo conlleva pues, cometer errores. Y de cada error o de cada fracaso, pues uno tiene que aprender. No hay que conformarse con lo que uno es, hay que seguir creciendo, como sea. Y si hay dudas, vete por lo que sientes. No te preocupes, esto es un ejercicio muy difícil. Yo siempre digo, tú, cuando salgas por la calle hoy, ¿vale? El 50% de las personas van a decir, eres tonta, el 50% te van a decir que eres lista, ¿vale? Sin conocerte, solo viéndote. Y es la vida. Si tú vas por la vida pensando que todo ya está bien, no se te ocurre nada. Pero si tú vas por la vida pensando que todo es mejorable, acabarás mejorando las cosas.